Buenos días, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, hoy vinculado al análisis técnico en horario americano. Una sesión que desde el día de ayer que habíamos mencionado iba a tener movimiento desde el horario asiático. Y bueno, vamos a revisar los principales instrumentos, en este caso a observar. Uno de los instrumentos que ha dado sorpresa ha sido Bitcoin, puesto que hace unos días, pues ustedes recordarán, ¿no? Que teníamos un movimiento completamente trabado, débil, sin ninguna posición que quiera dar algún movimiento favorable al mercado. Y el día de hoy, ese movimiento como tal, más bien esa quietud, ese estatismo, ha hecho que el mercado como tal se quede absolutamente quieto. Y esa parte sí resulta interesante, puesto que podría ser el inicio, digo que podría, como también como que no, saben que cuando hablamos de Bitcoin, pues sí existe, digamos que alguna incertidumbre realmente este instrumento, porque en algunos aspectos, pues nos dice el mercado que podría generar un impulso y en otros se regresa nuevamente. Entonces, sí hay que cogerle con pinzas al menos hasta que salga de esta zona y en función de eso trabajar, ¿no? A ver, entonces les venía diciendo, ¿no? Vamos a revisar todo el gráfico de Bitcoin. Realmente está bastante, digamos que trabado, pero sí está haciendo nuevas figuras que podrían ser interesantes al momento de seguir. Y bueno, a ver, la figura de medio plazo sería la interesante, ¿no? Esta es la figura que básicamente no ha generado, digamos así, un punto de partida, digamos que clave. Sin embargo, algo que podemos resaltar de este nivel es que Bitcoin justo se encuentra en la base, en el largo plazo, aquí en la base, justo en este nivel de los pisos, y tiene fuertes señales de compra, ¿sí? Algunas señales, ojo, estamos hablando de largo plazo, estocástico, como ustedes pueden ver, estamos en el nivel de la sobreventa, el mercado como tal, tenemos una caída de volumen, y eso implica que el mercado tienda a subir, ¿ok? Entonces tenemos caída de volumen, estocástico, RSI aún no nos da ningún punto de partida o alguna señal interesante en el precio, pero lo que podemos observar es que ya tenemos los mecanismos conjuntamente con el precio de Bitcoin que nos podría dar un nuevo impulso, es decir, los 26,000, básicamente, los 25, 26,000 pasarían a la historia porque máximo el precio como cae de los 25,000 y tendría un nuevo repunte, ¿sí? Podría ser, pero bueno, insisto, ¿no? Esto es aún en el corto plazo, es bastante complicado detectar el punto de entrada, puesto que rango que sube, rango que se regresa en el precio. Entonces, nos ha dado mucho de qué pensar hacia dónde puede dirigirse el instrumento. Y no solo a dónde puede dirigirse, sino en función de lo que nosotros trabajamos, tratar de tomar una tendencia, digamos que mucho más clara, ha sido complejo en este escenario. Entonces, vamos a revisarlo más en el corto plazo. En el corto plazo, pues comienza a haber un poco de caos, ¿no? Bueno, esa es la típica figura de cambio de tendencia. Esta figura como tal genera un movimiento trabado, como ustedes pueden darse cuenta, como el movimiento de acá, y podría ser un punto de partida para que el precio tienda a dispararse, ¿sí? Podría ser un buen punto de partida para que este precio pues tienda a dispararse y ese movimiento nos genere algún punto interesante en la entrada. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que, vamos a dejar esto marcado, el problema netamente se centra en esta figura. O sea, si bien es cierto, es una figura de continuidad como de cambio de tendencia como la de acá, sí, es bastante claro eso, pero el mercado como tal, si ustedes se fijan, es bastante quieto, o sea, muy volátil realmente, es como que sube por las mismas cae, sube por las mismas cae, y ahora ha subido, pero ¿qué percepción nos puede dar de que esto se quedaría quieto o que vuelva a caer? Entonces, eso es lo, diría yo, lo complicado de este instrumento, o sea, realmente lo difícil de este instrumento, que no nos dice con exactitud a dónde podría dirigirse, ¿sí? No dice con exactitud a dónde podría dirigirse. Yo recomiendo, miren, Bitcoin en algún punto va a despegar. Entonces, habría dos opciones. La primera opción, dejar que el precio como tal, pues, se trabe, ¿sí? Y en algún punto va a despegar e ingresar, pero con un volumen muy chiquito. Sería la primera opción. Yo diría que puede ser. O la otra, esperemos que salga de esta zona. Bien, esta zona me diría básicamente que debería salir de este nivel, de los 28,200, y ahí sí coger un punto a la compra
que podría resultar favorable, se me ocurre. Es una de las posiciones que podríamos llegar a tener. Entonces sí hay que tener especial incertidumbre en ese sentido. Vámonos al oro. Hoy el oro nos tuvimos una operación mala. Yo estoy probando un swing. Ya les voy a explicar un poco. Yo la verdad es que veo el hombro, cabeza, hombro de Leonardo. Me parece bueno, pero creo que aún no lo va a ejecutar hasta que salgan las noticias. Entonces, francamente, yo le veo de momento una compra en el corto plazo y en el largo plazo venta. Bueno, primero, figura de largo plazo, como ustedes pueden observar, movimiento de precio de caída. Ya, el precio debería desplomarse hasta acá, con el hombro, cabeza, hombro que se ha detectado anteriormente. El precio sí debería tener una posición bajista hasta el rango de acá, ya los 18.50, ¿vale? Otro punto importante es que el mercado ha roto su tendencia en este nivel, si ustedes observan, impulso, y aquí hay una ruptura, ¿no? Ruptura de tendencia. ¿Qué implica? Que el mercado como tal quiera desplomarse y se ha desplomado, ¿no? Un punto clave fue el nivel 19.15, que fue el nivel de acá, que el mercado como tal, pues, rompió y al generar esa ruptura tiende a dirigirse a la liquidez de acá abajo, justo en la zona en la que estamos. Ahorita estamos justo en un rango de liquidez importante y la expectativa inicial sería, miren, tenemos una caída casi de 10 puntos en el oro, deberíamos tener al menos un retroceso al 15 y yo estimo que al menos con noticias, este debería tener un retroceso hasta esta zona, que es máximo los 19.23, 19.25. No romperíamos el hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro, no se rompería y este sería un buen punto de venta para dirigirnos a la tendencia mucho más baja. Yo espero que el oro haga eso. Yo esperaba que haga eso antes en 13, ¿no? Pero nos sacó una mecha realmente de 40 centavos y se disparó nuevamente. Entonces yo en ese sentido, bueno, si ustedes quieren hacer un swing, yo estoy posicionado como les he mencionado, les sugiero que este swing deba dirigirse máximo a la zona de los techos, que se concuerda con la tendencia, ¿sí? Es decir, algo así. Tendríamos dos posiciones, ¿no? Bueno, dos take profits. El primero, la ruptura, que ese sí o sí va a ser, que son los 19.15, y el segundo, el máximo, que sería los 19.25, 23. Yo he puesto un poco más arriba por temas de mechas, pero al final es exactamente lo mismo. Lo que debemos entender es que, bueno, ahorita el precio ha caído, eh, como les había mencionado también el día de ayer, ¿no? Todo esto se debe básicamente a la estructura del precio que se vincula al movimiento asiático y americano. Entonces, claro, como tenemos mucho movimiento asiático y americano, el precio como tal tiende a tener ciertas correcciones. Entonces, eso básicamente se vincula. De todas formas, el stop loss debería estar por debajo de esta zona de mechas de acá. Ahorita estamos justo en este punto. O sea, en este punto o se traba o se queda quieto. Y estamos justo en esta mecha de aquí. Entonces yo sugiero que un stop loss debe estar por debajo de la mecha, básicamente que sería los 19.02. No sé, yo realmente dudo mucho que el precio hoy rompa el hombro cabeza hombro porque es una figura muy de largo plazo o en primera instancia, y en segunda instancia no hay datos fundamentales que apoyen la ruptura. Como saben, hoy iba a ser bastante técnico, entonces el precio hoy ha avanzado hasta esta mecha. Francamente no pensé que iba a ser la mecha que nos iba a sacar, pero aún la posibilidad es la misma, la posibilidad de reversión hasta los 15 es exactamente la misma. Debemos aguardar a que el precio como tal pues se quede en este nivel y en ese sentido abordar a una venta. Pero lo más probable es que se venga el retroceso. Ahora bien, ¿cuál sería también el otro escenario? Podría pasar, ¿no? Que el precio caiga a 19.00, que sería como que en este caso ejecutar el hombro cabeza a hombro. También es posible. Yo creo que dentro de los rangos que tenemos, creo que es el menos probable, pero hoy al menos de eso, porque no hay noticias, insisto, pero en el caso de que suceda eso, hoy en la noche, en el mercado asiático, sí o sí, esto corrige. Sí o sí, y tal vez corrija con fuerza. Sin embargo, insisto que creo que es digamos que el evento menos probable, porque ya el volumen como tal ya sucedió en pre-market, como pueden ver ahorita re quieto, apenas estamos en la apertura americana y está súper quieto, y el pre-market hizo la vela de caída, hizo los rechazos en mechas. Bien, entonces de momento yo le veo con una posición realmente en compra esto. Insisto, debería ser una posición a la ruptura
o una posición al techo que converge con la línea de tendencia. Y como les había mencionado con anterioridad, ¿eso qué implica? Que el precio deba desplomarse en el largo plazo. El desplome de largo plazo debe hacerse máximo a la línea de tendencia de largo plazo, que es la mensual, perdón, sí, la semanal y diaria, que es la de acá. Entonces, este debe ser el objetivo. O sea, y es muy probable que el oro sí termine llegando al nivel de acá, a 18.91. ¿Ok? Entonces, especial atención, por favor, porque en el largo plazo sí tiene muchas perspectivas. Sin embargo, como les había dicho, si el oro pierde valor, significa que el dólar se fortalece. Y no olviden que tenemos noticias del IPC el día de mañana y que habíamos dicho que la expectativa es que probablemente la inflación sea menor a lo esperado. Entonces, si la inflación es menor a lo esperado, ¿qué significa? Que el dólar va a perder valor. Y si el dólar pierde valor, en otras palabras, el oro debe subir. Entonces, en ese sentido, pues, esta caída, por decirlo así, que hemos tenido el día de hoy, debería solo ser simple y llana manipulación de un precio a futuro a la alza, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos a eso y vamos a ver qué termina de suceder en el mecanismo del precio, ¿bien? Entonces, no olviden, Bitcoin tenemos un movimiento enrangado, pero que en el largo plazo podría subir. ¿Sí? Oro, ya les había mencionado en ese momento, podría ejercer una suba. Bien, vámonos a las acciones. Las acciones también nos van a decir mucho de qué hablar en este caso. Bien, el tema accionario es un tema también que se mueve mucho por los datos fundamentales, como ustedes pueden darse cuenta, que se puede observar por estos datos. Voy a eliminar todas las flechas. Bien, y en el largo plazo, pues estamos batallando, por decirlo así, con un precio complicado, por un lado. Estamos batallando con un precio complejo porque el mercado como tal ha llegado a a los puntos máximos. Entonces, estos puntos máximos ha sido complicado para el Nasdaq quebrantarlos y seguimos en la línea del pullback. Ya, entonces no olviden que es un pullback es un cambio de tendencia, ¿no? Entonces, ahora que estamos persiguiendo al pullback o al cambio de tendencia, perdón, al engaño de mercado, podría ser que esto suba un poquito más, vuelva a topar la tendencia y se desplome. Bien. Sin embargo, toda esta semana y la anterior, el mercado sí ha estado muy quietito, ¿sí? Sí ha estado muy quietito. Ha hecho movimientos, no digo que no, pero muy débiles, como ustedes pueden darse cuenta. El último movimiento fuerte que nosotros nos montamos fue el de aquí. Recordarán que nos montamos en la caída. Sí, ese fue como que el último movimiento fuerte. Después de eso, el mercado retrocedió lógicamente lo que habíamos dicho a la ruptura y estamos justo en la ruptura. Y aquí yo diría, miren, o sea, si es que hablamos netamente de análisis chartista, es decir, solo en gráficas, el precio debería romper, caer en la ruptura y desplomarse nuevamente, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hay volumen. Está completamente quieto desde ayer el Nasdaq, está súper débil, hay mucha incertidumbre en el mercado. Si nos vamos a figuras más pequeñitas, vamos a ver completamente, como pueden ver aquí, una serie de velas dojis. Aquí figuras, sí, es cierto, con algo de mechas, pero nada realmente importante. Entonces, yo realmente sugiero en el Nasdaq dejarle quieto, al menos hasta que salga de esta figura. Como pueden ver, es bastante lineal. Yo esperaría que, pues en el corto plazo, reaccione a la ruptura en el corto plazo, pero en el largo plazo yo sí le veo un poquito más arriba. Es decir, que el Nasdaq suba un poco y aquí podría generar un desplome. De todas formas, no olviden que mañana tenemos noticias, ¿no? Entonces, las noticias sí nos van a decir mucho de hacia dónde puede dirigirse la bolsa, en especial en el Nasdaq, que le pega directamente a los datos del IPC. Sí, los datos del IPC, digamos que van a ser aquí lo que va a salir, va a sacar del enrangamiento a todos los mercados y al Bitcoin incluso, como les dije ayer y hoy tuvimos fuertes movimientos de Bitcoin y fueron movimientos técnicos, no nada que ver con movimientos fundamentales. Entonces mañana con los datos del IPC, creo yo que vamos a tener una fortaleza en el tema de Bitcoin, perdón, en el tema del Nasdaq, para luego un desplome. No olvidemos que algo importante, la correlación entre el Nasdaq y el Bitcoin, y hoy el Bitcoin, pues, ayer y hoy tuvo una suba, y el Nasdaq, pues digamos que ha estado descorrelacionado porque no tiene ningún movimiento al alza, más bien está completamente quietito, ¿sí?
Entonces, atención, por favor, ¿sí? Yo no le veo entrada. Yo sugeriría más bien no ingresar hasta que se salga de esta zona y yo vendería si estamos en una zona superior. Sí, aquí dudo mucho, o sea, mire, yo sé que estamos en ruptura, técnicamente deberíamos vender, pero es que los indicadores y el volumen no te dan un punto de partida interesante. Entonces, si no tienes un punto de partida interesante, lo lógico sería no ingresar, ¿sí? Entonces, no nos queda más esperar, ¿ok? Vamos a esperarle en el Nasdaq. Ayer, cierto que ayer estaba dando un poco de qué hablar el euro. Y no solo eso, sino que hoy tenemos, bueno, mañana tenemos noticias importantes. Esta semana tenemos decisión de tipos de interés en el euro. Y esta decisión de tipos de interés podría darnos un movimiento de compra, pero sí, de venta, perdón, en este caso, porque se espera un punto pivote. Entonces, ¿qué es el punto pivote? Que no se aumente el tipo de interés. Si no se aumenta el tipo de interés, eso es malo para el euro. Entonces, como eso es malo para el euro, el dólar cogería fuerza, pero insisto, no cogería fuerza porque el euro le va mal. No es que cogería fuerza porque el dólar le está yendo bien, no. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, inicialmente, pues, este euro dólar ha sido muy simétrico. Si ustedes observan, la tendencia que hicimos de largo plazo se ha cumplido a cabalidad y ahorita estamos llegando a un punto importante. Este punto de aquí es un punto así, pero increíble para ingresar. Bueno, ahorita no estamos, pero va a ser un punto que va a poner a prueba muchas veces el euro. Sí, ya puesto a prueba por primera vez, porque yo creo que este podría ser el final. Sí, este podría ser el final de la línea de tendencia bajista. O sea, es muy, muy probable que puede llegar a ser el final del punto de tendencia bajista. ¿Qué podría llegar a pasar? Bueno, inicialmente con los datos del IPC, en teoría deberíamos llegar a este punto, incluso podría quebrantarse. Por eso es que está bastante confuso. Hay una pelea entre técnicos y fundamentales ahorita complicadísima, porque teóricamente los datos en este caso deberían impulsar una caída, pero técnicamente debería haber un reverso. Entonces, puede ser que pase algo parecido a esto. Es decir, caída con fuerza deja un gran rastro, una gran mecha y luego un desplome y luego una suba con fuerza. Sí, pero dependerá. Pónganse al final, no hacen el pivote. Si no hacen el pivote, esto se dispara, pero al cielo. Entonces, sí tenemos una expectativa aquí complicada referente al tema del euro. Sí. Y bueno, en la figura de corto plazo, estamos haciendo la figura de cambio de tendencia. Muy, muy parecida a la del Bitcoin, por cierto, ¿no? Si nos vamos a Bitcoin, es muy parecida. Entonces, como pueden ver, movimiento en rangamiento, puede ser una suba. Nos vamos al euro, lo mismo, ¿no? Movimiento de enrangamiento que tenemos podría ser una suba. Entonces, hay posiciones divididas. Todo esto que estamos observando, hoy en la noche incluso, puede carecer de validez. ¿Por qué? Porque como tenemos miércoles y jueves de noticias muy relevantes, o sea, muy fuertes, implicaría con mucha lógica que el precio como tal tienda, tienda a quedarse estático incluso antes de la noticia. Entonces, podría ser que esto se quede así, así todo el tiempo. Sale la noticia y dependiendo de cómo salga la noticia, esto subirá o caerá. Insisto, ¿no? El mercado, mañana tendríamos una debilidad en el dólar y si tenemos una debilidad en el dólar, pues hay fortaleza para el euro. Entonces, esto debería como que caer y subir, pero por la noticia del IPC, por la noticia de tipo de interés, debería volver a caer. Entonces, digamos que esa sería la expectativa hablando de ese análisis fundamental que esperemos que el euro tope este piso, ¿ya? O incluso aquí ya podría comenzar a retroceder porque tenemos otros pisos acá. Y esto debería subir hasta el día de mañana con el IPC. Pero, no se olviden, esta parte es importantísima, pero, no significa que esto no tranquilamente no puede darse la vuelta. Puede darse la vuelta y puede hacerlo en una hora, media hora, porque tenemos también la noticia de tipos de interés el día jueves. ¿Sí? Entonces, cuidado. Ahora bien, correlaciones. No olviden que el oro tiene una correlación directamente con el euro dólar. Entonces, ¿qué significa que el oro tenga una correlación con el euro dólar? Que, por ejemplo, si nosotros dijimos que en el oro va a haber un rebote, significa que en el euro también va a haber un rebote.
¿sí? Y de hecho, sucede similar. Hoy tuvimos como que la caída también del euro, ¿sí? Perdón, del euro y va en conjunto con la caída del oro. Entonces, justo estamos en la zona de rebotes, en la zona, como pueden ver, caída de precio, divergencia, cruce de estocástico, un volumen en compra alcista, que es el de acá. Entonces, ¿qué podría implicar? Que el mercado quiera corregir. Ahora bien, con esto que me refiero es que o inviertes en una o en otra, es decir, si vas o te montas en la tendencia del euro, ya no debes hacerlo en el oro y viceversa. Si vas en el oro, no en el euro, porque tienen una misma correlación. Entonces, si el uno subiera, el otro también subirá. ¿Cuándo se va a romper esa correlación? Esa correlación momentáneamente, creo, bueno, no sé si momentáneamente, pero lo que sí es cierto, seguro es que se vaya a romper en el día jueves, porque ahí solo hay noticias del euro y el euro no tiene correlación, solo el euro no tiene correlación directa con el oro. La correlación es euro-dólar versus oro, ya, pero el euro como tal no hay correlación. Entonces, probablemente ahí encontremos, digamos que noticias, ¿ok? Que rompan la correlación. Pero hasta el momento la correlación sigue siendo técnica, el mercado sigue estando estático, no hay alguna posición, digamos que favorable, ¿sí? Y realmente hay que estar a la espera del mercado, ¿ok? Bien, eso respecto a este instrumento, nos vamos al yen. El yen japonés está haciendo, bueno, justo ayer estaban preguntando que había hecho un gap, y yo les había dicho que no. No, en efecto, no hizo un gap, pero lo que sí está por fin llegando a máximos, que es lo que ya estábamos esperando desde hace unos días, recordarán ustedes, que yo les decía que sí puede caer, pero nos interesa que el precio llegue a esta línea, ¿ya? Es la línea de máximos históricos del yen, y bueno, hay una superior arriba que voy a dejarle también marcado porque puede ser muy probable que también la tope aquí y otra en la mecha. Ya. Esos dos nuevos puntos institucionales son, digamos, como miel y abejas que tiende a llegar al precio. Ahora bien, si nos vamos acá, al gráfico de acá, ¿qué podemos darnos cuenta? Bueno, inicialmente este gap que va a ser cubierto tiene mucha pinta de, y el precio como tal ha marcado una tendencia alcista con sus debidos impulsos y retrocesos, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se trata del yen. Bueno, hay que tener primero cuidado porque no obedece a la estrategia que perseguimos, primero. Y segundo, no olviden que tiene una correlación inversa con el euro dólar, es decir, si el euro dólar tiene expectativas de caer, el yen subirá y viceversa, ¿ok? Entonces, bueno, mantenemos una tendencia alcista y esa tendencia alcista quiere o el yen estima querer llegar a la línea del institucional. Yo creo que es lo más probable, no está ni tan lejos, miren, apenas es un crecimiento de casi el 1% que se puede dar tranquilamente en una semana, entonces suena bien, no podría ir por ese lado. Ahora, si me voy a la figura de H4, ¿qué podemos observar? Bueno, primero, lo primero, el mercado como tal ha hecho una caída de precio, no ha roto ha obedecido fielmente a la línea de tendencia, lo que quiere decir que esa línea de tendencia puede ser un punto de partida para la compra. ¿Qué implica? Que si ustedes quieren invertir en compra, deben hacerlo a través de esta línea de tendencia, ¿ok? Debe hacerse a través de la línea de tendencia. Si esta línea de tendencia cae, la compran. ¿Hasta dónde? Hasta la institucional. Ya, basta. Así sería básicamente el pilar de partida. No vamos a poner mucha atención en estocástico ni en RSI porque francamente no nos van a dar pistas. Lo que sí vamos a poner pistas es en el volumen, porque el volumen sí tiene que ver mucho con el análisis técnico chartista. Básicamente es el número de transacciones. Entonces, si me voy a H1, ¿qué podemos observar? Bueno, primero la gran suba del yen y la gran caída bien de apertura. Después de esto, rechazo, doble rechazo y comenzamos a tener un repunte. Ahora bien, estamos justo en el punto de partida de acá, que es el gap. Estamos justo en el gap, estamos llegando justo a este nivel, ¿vale? Entonces, la idea sería, bueno, primero, que ponga a prueba este nivel. Ya aquí es un nivel fuerte porque ha generado rechazos y también está generando un poco de rechazo acá. Bien, entonces, ¿qué podría hacer esto? Inicialmente en el corto plazo podría haber un pequeño retroceso, en el corto plazo. Después de todo tenemos una gran suba. Pero yo creo que ese va a ser lo que les dije, un pequeño retroceso. No va a ser más probablemente hasta acá, que es
que es el techo de ruptura anterior. O sea, probablemente hasta aquí caiga el precio. Después de eso, caerá, y esto yo creo que lo más probable es que llene el gap, o sea, subirá y hará la figura de triple techo que tenemos aquí. Pues sería, déjame colocarlo, techo uno, techo 2, techo 3. ¿Ok? Tenemos uno, 2, 3. Subiría la figura de triple techo y ahí tendríamos un desplome a la línea de tendencia, y la línea de tendencia tendríamos ahí un movimiento al alza con fuerza. Y esa iría al institucional. Yo le veo por ahí el movimiento realmente de este instrumento, ¿sí? Muy apegado al análisis chartista, ojo, ¿no? Ahorita casi que no estamos viendo análisis cuantitativo con los indicadores, para nada, de hecho. Estamos apegados muy al análisis chartista porque el precio, el yen se apega mucho a ese tipo de análisis, más no obedece a otro tipo de estrategia fundamentada en indicadores. Ahora bien, el volumen de inversión, ¿qué me dice? Como pueden ver, hay una creciente onda en la suba. Eso es una señal alcista, es decir, una señal que el precio quiere continuar, ¿ya? Entonces, como esta es una señal alcista, lo que podríamos nosotros observar es que quizá en el corto plazo el volumen decaiga. Vamos a verlo. Vamos a M15, M30, M15. Ya, entonces lo que deberíamos encontrar en el corto plazo es una figura como esta. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Más tiempo para que esto caiga. Si esto cae y el precio sube un poquito, eso sí será una expectativa de venta, ¿sí? Será una fuerte expectativa que el mercado debería venderse. Bien, pero hasta que suceda, pues lógicamente no vamos a aún ingresar, ¿sí? Principalmente porque aún estamos a una vela que podría ser no una vela tranquilamente de rechazo, sino una vela que puede llegar a subir al techo que dijimos de un solo golpe. Aunque, insisto, hay muy poco volumen, dudo mucho que lo haga en este momento, pero la expectativa sería esa. De todas formas, este precio está siendo aquí. Este precio está siendo atrapado en este nivel. Justo en este nivelcito estamos encontrando un rechazo. Probablemente esto suba incluso hasta la mecha y se vuelva a rechazar en el corto plazo. De todas formas, no hay entrada, insisto, ténganle más bien precaución. Yo esperaría dos opciones. La primera, más bien, ¿cuál sería la opción viable? Comprar en esos niveles de las tendencias. ¿Por qué? Porque primero, es una tendencia de largo plazo, ¿no? Y segundo, como les dije, obedece al análisis institucional. Entonces, tiene más sentido comprar cuando el precio esté muy barato y vender cuando el precio esté más costoso, a tomar simplemente un pequeño rechazo, ¿ya? Entonces, yo, de mi forma de ver, yo le esperaría más bien al yen acá abajo. Si el yen se desploma, ¿sí? Por ejemplo, a estos niveles, ahí comenzar a apreciar o comprar, ¿sí? Comenzar a comprar en ese nivel. Si el yen se desploma acá, compramos y ahí sí, yo les digo, se va con mucha seguridad, diría que se va a este punto de acá, porque es un punto que va escalando poco, y también es un punto que no está rompiendo los puntos de pullback, ¿ya? Porque si se notan ustedes, es como que ha tenido un movimiento de regresión, pero no ha ingresado aún al canal principal. Entonces, ¿por qué no ha ingresado aún al canal principal? Porque es como que está persiguiendo a los institucionales y ese es el más cercano. Ya lo vivió el de aquí, ahora nos tenemos que vivir el de acá. ¿Ok? Entonces, eso tendríamos respecto al yen. Ahora bien, ahorita básicamente hemos visto los principales instrumentos. Básicamente todo esto se correlaciona, ¿sí? O sea, si tú quieres invertir en libra esterlina, si es libra, ajá, en libra esterlina, pues es lo mismo básicamente que invertir en euro, invertir en dólar, ¿sí? Van a tener cierta correlación, como pueden ver, aquí tenemos la caída que tuvieron todos los instrumentos, velas de rechazo, regresión. Lo mismo es el oro, lo mismo es el euro. Si vamos al dólar australiano, muy parecido, como pueden ver. Caída de precio, ¿sí ven? Caída de precio, vela de rechazo, y ahorita, ¿qué podría hacer? Recuperarse. De hecho, el australiano ya se adelantó, ya se está queriendo recuperar, ya dejó incluso el rastro de las mechas, algo que los otros precios aún no han hecho. Entonces, es muy similar realmente en este caso, la evolución de los precios. ¿Cuándo van a romper las correlaciones?
las correlaciones se van a romper entre mañana y el jueves, ¿sí? Entonces, hasta en tanto, pero ojo, se pueden romper en el corto plazo por las noticias, pero vuelvo e insisto, puede que se mantengan así, ¿ok? Entonces, yo de manera forma general sí les recomiendo coger uno o dos instrumentos no correlacionados, lógicamente, e invertir. Y como les había dicho, en el tema de las noticias, tratar de no hacerlo, porque como pueden ver, hay una gran incoherencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Si bien es cierto, todos deberíamos movernos por análisis fundamental, pero el técnico también apremia los puntos de entrada. Entonces, deberíamos, antes que encontrar la incongruencia, deberíamos encontrar un punto de partida en donde ambos coincidan e ingresar. ¿Ok? Entonces, esa parte sí es interesante que podamos desarrollar. Bien, preguntas finales, por favor. Perfecto. Bueno. Bueno, estimados inversionistas, les agradezco, pues, como siempre, a todos ustedes por su tiempo, esperando que se encuentren bien y ya saben, dudas, inquietudes, sin ningún problema pueden escribirme. Que tengan un bonito día y estamos conversando. Chau. Gracias, José, buen día con todos. Adiós.